Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. Hoy os traigo al canal un vídeo totalmente diferente. Hace un tiempo hice un pedido de muchos artículos en AliExpress y he pensado en traeros los más interesantes que compré. Así que hoy tenemos en el canal 7 cosas útiles y baratas de AliExpress. Todas ellas cuestan menos de 5 euros. Analizaremos cada artículo y os contaré para qué sirve. Espero que valoréis el vídeo y si os gusta lo apoyéis con un like. Vamos a ver qué 7 cosas os he traído. Como primer producto tenemos esta carcasa del fabricante Orico. Con ella podrás convertir un disco duro interno HDD o SSD de 2,5 pulgadas en uno externo. La carcasa nos viene en esta caja. Donde dentro nos incluye un cable USB a micro B con una longitud de 30 centímetros. También esta pequeña pegatina, que irá colocada en la parte central del interior de la carcasa. Esta sirve para que el disco duro que coloquemos encima se ajuste mejor y no apoye directamente en el plástico. En el caso de que se mueva el disco duro una vez colocada la tapa, os recomiendo poner un par de tiras de doble cara en el interior. Para que así el ajuste del disco quede perfecto. Tenemos disponibles muchos diseños diferentes. Y este en concreto también está en color blanco. En la parte frontal y posterior cuenta con un diseño basado en rombos que en mi opinión quedan muy bonitos. En el borde superior se encuentra el puerto donde conectaremos el cable micro B. Justo debajo, en la parte frontal, tenemos un pequeño piloto LED que se ilumina en azul. Si se mantiene fijo nos indica que el disco duro está conectado y si parpadea es que está recibiendo o transfiriendo archivos. La carcasa está construida en plástico y sus dimensiones son de 8 centímetros de largo, 12,8 centímetros de ancho y 1,7 de grosor. El peso sin ningún disco duro puesto es de 58 gramos. Con un disco duro SSD en el interior el peso aumenta a los 91 gramos. Para instalar el disco duro en el puerto SATA del interior de la carcasa deslizaremos hacia abajo la tapa posterior. Si os fijáis, esta tiene una pequeña flecha para indicarnos hacia dónde tenemos que deslizar la tapa. Una vez hecho esto, tiraremos hacia afuera. Ahora conectaremos el disco duro al puerto SATA y finalmente colocaremos de nuevo la tapa posterior. Encajándola primero en las ranuras que tienen los laterales y después deslizando hacia arriba, cerrando así la tapa. En cuanto a las características más importantes, tenéis que saber que es compatible con puertos USB 2.0 y 3.0. Además admite discos duros de un máximo de 4 TB de almacenamiento y la podemos conectar a diferentes aparatos como una televisión, una videoconsola, etc. Os voy a dejar con una prueba y un test de velocidad para que veáis que la carcasa funciona correctamente y el disco duro, en este caso SSD, no pierde prácticamente su velocidad de escritura y lectura. Yo he comprado dos carcasas, en una tengo un disco duro SSD y en la otra uno HDD. El precio es de 4,20 euros, unos 105 pesos mexicanos. Este pequeño gadget es un adaptador de tipo C a USB del fabricante Fonken. Para smartphones que sean compatibles con tecnología USB OTG. La mayoría de smartphones de hoy en día tienen esta tecnología, pero no está mal que tengáis en cuenta esto si estáis interesados en el adaptador. Con esta app que estáis viendo se puede comprobar si vuestro móvil dispone de esta característica. Nos viene en esta pequeña bolsita que en la parte superior pone High Quality. Y no es para menos, ya que lo compré precisamente por la calidad de construcción. Está construido en alguna especie de aleación e insisto, la calidad es muy buena. Incluye un llavero con un pequeño gancho introducido en el lateral del adaptador y así poder añadirlo a nuestras llaves de casa.
Sus dimensiones son muy pequeñas, 1,6 centímetros de largo, 1,7 centímetros de ancho y 0,8 centímetros de grosor. En cuanto al peso, es de 9 gramos. Si lo comparamos con una llave pequeña, el peso es menor. Está disponible en dos colores más, oro y negro. Yo lo pedí en color plata para que hiciera juego con las llaves, aún así los otros colores también son muy elegantes. ¿Y para qué sirve este adaptador?, te preguntarás. Pues yo lo he utilizado para diferentes tareas, desde conectarle un teclado y escribir un documento, usar un ratón, hasta pasar archivos de un pendrive a mi móvil o viceversa. También se le puede conectar un mando que sea compatible con vuestro sistema operativo del móvil y así poder jugar a videojuegos. El precio, si compráis solamente uno, es de 1,30 €, pero os recomiendo comprar dos, como yo hice, para que así os hagan una pequeña rebaja quedándoos el precio en 2,36 €, unos 59 pesos mexicanos. Esto es un magnetizador, que como bien dice su nombre, magnetiza cualquier destornillador que no tenga la punta imantada, pero además es capaz de desmagnetizarla. Otro uso útil que se le puede dar es el de rescatar tornillos que se hayan colado en algún hueco difícil de acceder o que no podamos ver visualmente dónde se encuentran los tornillos. Pasando por la zona del magnetizador los atraparemos. Hay diferentes tipos a la venta, pero este es el más completo y el de más calidad. Viene empaquetado de esta forma. Sus dimensiones son de 6,5 centímetros de largo, 6,7 de ancho y 3 centímetros de grosor. El material de construcción es plástico en todo el conjunto, pero se siente resistente a golpes. En cuanto al peso, es de 93 gramos. Para imantar la punta a un destornillador es muy sencillo. Introduciremos esta en el rectángulo de la zona de magnetización. Los orificios que veis al lado sirven para magnetizar, pero están pensados para destornilladores más pequeños, concretamente de precisión. Moveremos la punta hacia los lados durante 10 o 15 segundos. Como veis, este destornillador que antes no imantaba, ahora tras realizar este sencillo proceso ya lo hace. Si queremos desmagnetizar la punta de nuevo, haremos el mismo proceso anterior, pero en la zona de desmagnetización. Este proceso, como veis, también es efectivo, pero en algunos destornilladores de precisión muy pequeños no los desmagnetiza en su totalidad. El precio de 2,15 €, en pesos mexicanos unos 54. Por el precio que tiene no se le puede pedir más y lo recomiendo totalmente. Con este brazalete o pequeña mochila te ahorrarás tener que llevar en los bolsillos las llaves de casa, el móvil o la documentación, ya que tenemos espacio de sobra para meter todo esto. Este accesorio es perfecto para las personas que les guste salir a correr, aunque se le puede dar otro uso perfectamente, como por ejemplo salir a andar, ir al gimnasio, etc. El brazalete no viene protegido dentro de un plástico. Las dimensiones son de 9 centímetros de largo, 19 centímetros de ancho y la medida más importante que tenéis que tener en cuenta es el largo de la cinta del velcro, que será la que sujetará el brazalete al brazo. Esta medida es de 28 centímetros. ¿Y por qué digo que es la más importante? Porque cuanto más larga sea, mejor se adaptará a los brazos más anchos. En mi caso, tengo el brazo fino y cuando llevo una camiseta de manga corta no tengo ningún problema en ponérmelo, pero cuando llevo una sudadera encima me cuesta un poco llegar a pasar la cinta del velcro por la hebilla que tiene en el lateral. Así que para los que tengáis el brazo muy ancho no creo que os sirva. El brazalete cuenta con dos bolsillos, en el que está situado más abajo podemos meter infinidad de cosas. En mi caso, suelo llevar unos auriculares, la llave de casa y la documentación. Metiendo todo esto sigue sobrando bastante espacio para añadir más cosas.
En el otro bolsillo donde meteremos nuestro móvil. Yo tengo un Xiaomi Redmi Note 8 que con la funda puesta tiene un largo de 6,2 centímetros y la cremallera cierra bastante justita. En la parte posterior tiene un tejido muy suave y transpirable. Eso está bien hecho, ya que esta zona es la que está en contacto con nuestra piel. En la parte frontal cuenta con una salida para pasar a auriculares con cable. Lo que más me ha gustado del brazalete es la calidad que tiene para el precio que cuesta. Según el fabricante está hecha en nylon, las cremalleras funcionan correctamente, los cosidos están perfectamente hechos y tanto por fuera como por dentro el material se siente de una calidad increíble. Cabe destacar que es impermeable al agua, aunque esto no sé yo hasta qué punto será cierto. No os arrepentiréis de la compra, llevo con el brazalete más de medio año y está como el primer día. El precio varía un poco según el color que elijáis, el azul, que es el que elegí yo, cuesta 4 euros, unos 102 pesos mexicanos. El siguiente artículo que os traigo es este práctico delantal, ideal para todos los que tenemos barba y la recortamos cada semana. Con él te ahorrará recoger todos los pelos que caen en la encimera del baño y nos incluye dos ventosas para colocarlas, por ejemplo, en un cristal y que el delantal se mantenga así en la posición correcta. Estas ventosas disponen de un gancho que se introducirá en la parte inferior del delantal, donde tienen dos pequeños huecos en cada esquina. El material es súper suave al tacto y lo bueno que tiene es que los pelos no se clavan dentro del tejido, alguno muy pequeño puede que sí, pero por lo general no sucede. También lo tenemos disponible en color negro. Mide 110 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. En las imágenes de AliExpress el delantal aparece como si tuviera un hueco por la parte posterior, pero realmente no lo lleva. Hubiera estado bien que lo incorporara para así meter las ventosas o algún peine de poco peso. El precio es de 2,11 euros, unos 53 pesos mexicanos. Esto que estáis viendo aquí es el famoso inflador del fabricante Midea, que pertenece al ecosistema de Xiaomi. Pero lo que os traigo no es el inflador, sino una funda para el mismo. Seguramente que muchos de vosotros tenéis este inflador en casa, ya que es un éxito en ventas, y pocos sabréis que existe una funda para protegerlo. Esta funda que veis se adapta perfectamente al inflador, respetando las salidas de aire que tienen los laterales y en la parte inferior. Con la funda puesta da la sensación como si el inflador no llevase nada. Está fabricada en silicona y al tacto se siente súper suave. Llevo con este inflador cerca de un año y por la parte exterior está como el primer día. Si no fuera por esta funda estaría lleno de arañazos. Su precio es de 5,23 euros, unos 131 pesos mexicanos. Estas son 3 cajas súper prácticas para organizar y guardar desde pequeños tornillos hasta destornilladores de precisión, aunque se le puede dar infinidad de usos. La primera caja mide 20 centímetros de largo, 13,5 de ancho y los huecos tienen una profundidad de 4 centímetros. Yo esta caja la tengo destinada para el desmontaje de móviles, donde dentro tengo destornilladores de precisión y alguna que otra paleta. Si os fijáis, entre los dos huecos de abajo hay un separador que se puede quitar y así juntar los dos huecos, o quitar el separador y colocarlo en otra zona diferente. Las dimensiones de la siguiente caja son de 23,1 centímetros de largo, 11,9 de ancho, y los huecos tienen una profundidad de 3,5 centímetros. En esta caja tengo multitud de tornillos diferentes y algunas piezas de una PSP antigua. En esta caja también se puede hacer más espacio en los huecos quitando los separadores, pero solo lo permite horizontalmente. La última caja es la más grande, esta mide 21 centímetros de largo, 17 de ancho y 3,5 de profundidad. La tengo destinada para piezas de electrónica como condensadores y alguna pequeña ficha de empalme. Esta caja permite hacer espacio tanto horizontalmente como verticalmente, aunque hay algunas paredes
por así decirlo, fijas. Todas estas cajas que habéis visto en los laterales tienen un pequeño gancho para poder colgarlas en alguna alcayata. Por último, deciros que están fabricadas en plástico y no son de la mejor calidad, pero si las cuidáis y no les metéis mucha caña, os aguantarán perfectamente. Os dejaré en pantalla el precio de cada una de las cajas, ya que dependiendo del tamaño cuestan un poco más o menos. Todos estos artículos que habéis visto los compré para uso personal. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios, yo responderé lo antes posible. Si queréis que siga con este tipo de vídeos, ya sabéis, apoyarlo con un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.